como en teoría tenemos capilares como si fuera tubería dentro del tumor, y yo puedo nada más decir, pues lo que voy a hacer es un modelo de flujo en tubos, ¿no? En tubos así muy simples. Pues fíjense, este es el tipo de capilar que se puede apreciar en una microscopía en histopatología, en donde pues tubos así rectos, donde yo pueda conectar uno con otro, pues esta es una típica tubería dentro de un tumor, ¿no? Entonces, esa es una dificultad. Ahora, sí abundan en 5% este tipo de canales, ¿no? Pero son canales defectuosos. En un tejido normal, digamos, por ejemplo, músculo, este tipo de características no se aprecia. De hecho, está demasiado bien ordenado como para que en el caso de tejido de cada uno tiene sus órganos, pues, o dentro del cuerpo, sea alimentado todas las células de forma, digamos, óptima. En el caso del tumor no está optimizado para eso, tiene muchos defectos, digamos, el endotelio, que es lo que separa a la región líquida de las células, ¿no? Hay aberturas, de hecho no es completo por todos lados, ¿no? Entonces es una dificultad. Otro defecto es lo que les decía, este es lo que dicen que es normal, pero en el caso del tumor tiene, pues, digamos, tiene oclusiones, tiene estas uniones que no deberían existir, tiene flujos hacia afuera, ¿no? E incluso puntos ciegos, ¿no? Además de que hay zonas que precisamente porque hay oclusiones o no llega la vasculatura, pues, hay bajo oxígeno y en general las células no pueden sobrevivir fácilmente así, ¿no? Este es un corte en donde se aprecia un capilar típico dentro de un tejido normal y esta es una célula roja, ¿no? Entonces, para que vean más o menos las dimensiones por las que tienen que pasar los liposomas son más o menos como el tamaño de esta pequeña mancha negra aquí. Son 100 nanómetros y más o menos estas son 10 micras del diámetro de un capilar, ¿no? Esto es otra célula roja, ¿no? Pero la célula roja sí pasa por estos microcapilares que están adaptadas, es parte de la evolución, y pasan sin mucha resistencia, es decir, no hay mucha fricción. Entonces, todas estas dificultades, pues ahora sí que, ¿y cómo le hacemos para el modelo? Les digo, también se puede inventar una red de capilares, todos bastante ideales, y al final terminar con modelos sofisticados. Este es un modelo que tomé de este artículo. Si se fijan, aquí lo que hacen es calcular el flujo de líquido a través de los tubos, porque los tubos son completamente rectos y, digamos, no hay más obstáculos que las mismas células rojas, ¿no? Entonces, son modelos, a final de cuentas. Y bueno, calculan los flujos. Entonces llegamos, digamos, a una etapa en la que tenemos suficiente información, pero lo que sí sabemos es que tenemos solo dos mecanismos que nos explicarían en principio por qué la concentración del liposoma no es perfecta dentro de un tumor sólido, ¿no? Entonces, uno es por la concentración. Si hay gradiente de concentración, eso lo sabemos, digamos, desde la secundaria. Si hay una diferencia de concentración, pues digamos, el sistema tiende a equilibrarse y a equilibrar, por lo tanto, la cantidad de sustancia en ambos lados, ¿no? De mayor a menor concentración. Igual, si tenemos mayor presión y menor presión, en el caso de un líquido, tiende a equilibrarse y a igualar la presión, ¿no? Entonces, estos son dos mecanismos básicos que usan, digamos, los organismos o las células para meter o sacar sustancias a su interior, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos, en particular la difusión es la que me interesa. ¿Cómo vamos el tiempo? Media hora. Bueno, entonces ahora les voy a platicar de la parte matemática y física que se involucra en entender todo este problema que les acabo de platicar. Bueno, no sé si tengan hasta aquí dudas. Lo que les planteé es como ese diálogo que mantiene uno con el colega, en el sentido de que uno trata de simplificar, pero la realidad es que no se puede simplificar todo, ¿no? Entonces hay mucha información, uno tiene que ver cómo le hace para codificar en un modelo matemático. En particular, ecuación diferencial estoy pensando. Entonces, el problema de la difusión es viejo, tendrá unos 200 años, o quizás más, pero al menos en el mundo occidental nos cuentan así la historia, ¿verdad? La difusión es uno de los tantos procesos de transporte que ocurren en la naturaleza, en donde se involucra, por ejemplo, intercambio de masa, energía, momento entre sistemas o sus componentes, ¿no? Este tipo de fenómenos fue descrito ya con más precisión, incluso en el caso de la fisiología, por Adolf Pick en 1855, ¿no? De hecho, estableció la primera ley, creo que es la que les digo.
muchas partículas, pocas partículas. Pensemos en el caso de una gota de tinta dentro de una pecera, ¿no? Cuando arrojan la gota de tinta, ahí está concentrada la tinta. En el resto de la pecera no hay tinta. Entonces, lo que nos diría la ley de Fick, así de simple, es esa gota de agua, sus partículas, sus componentes, se van a empezar a mover, se van a distribuir a lo largo del tiempo. Vamos a terminar con que se hacen muestreos, la misma cantidad de tinta en toda la pecera, ¿no? Entonces, eso es lo que había observado Fick, y entonces, pues, basado en las observaciones de Thomas Graham sobre gases, ¿no? Y entonces establece lo que se conoce como la primera ley de Fick, que básicamente dice que se establece un flujo cuando hay gradientes de concentración, y el factor de proporción entre el flujo y el gradiente, pues, es lo que se conoce como el coeficiente de difusión, ¿no? La segunda ley de Fick, que proviene de aquí, de la ley y de una ley de conservación, nos dice que la concentración de sustancia en el tiempo, pues, está dada por ¿cómo se llama? La divergencia o el cambio en el gradiente del flujo, ¿no? Entonces se sustituyen esto si toman la segunda derivada espacial del flujo, es lo que les da el cambio en el tiempo de la cantidad de materia en algún lugar en el espacio a un tiempo, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial termina siendo lo que se llama la ecuación de difusión, pero también la ecuación de calor. El mismo Fick observó ya en su época, que Fourier había obtenido esta misma ecuación diferencial a partir de la ley de conducción de calor, o que Ohm había obtenido, digamos, la misma ecuación diferencial, pero en un contexto de electromagnetismo, ¿no? En donde se establece que una corriente ¿cómo se llama? De partículas cargadas provoca también un flujo de corriente, en este caso eléctrica. Pero hasta la mitad del siglo XX hay quien, digamos, observó que en realidad lo que les decían que eran la primera y segunda ley de Fick y la ley de Fourier de transporte de calor, o la de Ohm de carga eléctrica, en realidad pertenecen a una teoría general de transporte, ¿no? Este fue un premio Nobel de química de 68, de origen noruego, se nacionalizó gringo, pero estableció, digamos, que al menos en el caso lineal existen lo que se llaman las fuerzas generalizadas, es contra los flujos generalizados, ¿no? Entonces, en realidad, aunque pareciera ya bastante complicada este tipo de relaciones o ecuaciones, en realidad pertenecen a una teoría más general, digo, esa es la idea de las matemáticas, al final de cuentas, ¿no? Ahora bien, yo de lo que les estoy hablando cuando hablo de difusión, estoy hablando en general de procesos en equilibrio. La termodinámica, más precisamente la termostática, trata de describir los fenómenos de forma macroscópica, pero en equilibrio, ¿no? Resulta que, vuelta a finales del siglo XIX, hubo gente que se interesó en decir, bueno, pero si las cosas están hechas de átomos, al final de cuentas, mis liposomas, pues, no las voy a considerar más sustancias, son cosas que yo puedo manipular ya, son partículas, ¿no? Pero en particular, átomos, yo podría justificar quizás las ecuaciones que les pinté, estas, de forma microscópica, porque aquí yo estoy hablando de sustancias, ¿sí? Bueno, no todo el mundo creía que existían los átomos. A lo mejor todavía hay gente que todavía no sabe que los átomos sí existen, ¿no? Como también negar la teoría de la evolución. Bueno, Boltzmann y Maxwell, aquí yo no lo puse, son los pioneros en la idea de, bueno, yo cómo describo de forma muy básica lo que estoy observando en la termodinámica, o mis leyes generales que les acabo de poner, ¿de dónde las deduzco yo? De primeros principios de la física, ¿no? Entonces, él emprendió, digamos, el trabajo principal de describir de forma estadística el comportamiento de fenómenos de forma colectiva, ¿no? Robert Brown fue el primero que observó, el primero que reportó, no el primero que observó, aparentemente, partículas suspendidas en fluidos que después llevan el nombre de partículas brownianas, que vamos a revisar. Albert Einstein tuvo a bien justificar de alguna forma las observaciones que había hecho Robert Brown, y al mismo tiempo puso en buenas bases la teoría cinética o molecular de la materia descrita por Boltzmann. Paul-Langevin lo que introduce es una ecuación diferencial que después dio pie a las ecuaciones diferenciales estocásticas. Smoluchowski generaliza el resultado de Albert Einstein, y en lugar de tratar con las leyes de Newton, que fue lo que hizo principalmente Albert Einstein,
él generaliza a otro tipo de ecuación diferencial más general que la que había propuesto Albert Einstein. Después se conocería como ecuación de Fokker-Planck, la voy a mostrar al final. Louis Bachelier, él tuvo una historia muy interesante. Él fue doctorado de Henri Poincaré. Justo se doctoró en 1900, pero él era matemático, de origen matemático puro, pero se dedicó a estudiar las finanzas o el mercado de valores en París. Entonces el mismo Poincaré, digamos, casi lo marcó y dijo, esto no es sagrado, estás en contra de los cánones. Quién sabe si te vaya a ir bien, ¿no? Por estar diciendo cosas que no eran matemáticas como tal, o de física, ¿no? Que en esa época era la moda. Pero resulta que el trabajo que hizo Louis Bachelier lo publicó 5 años de trabajo de Einstein, y en realidad llegaron a las mismas conclusiones. Albert Einstein no conoció, hasta donde yo entiendo, el trabajo de Louis Bachelier. El que, digamos, ya lo lanzó al estrellato y dijo, no, es que lo que hizo lo hizo bien, fue Andrei Kolmogorov. Andrei Kolmogorov, cuando lo que hizo fue la síntesis de lo que es las ideas de la probabilidad y las puso sobre bases axiomáticas, reconoció que había habido un avance muy importante en entender procesos estocásticos a partir del trabajo de Louis Bachelier. Entonces ya a partir de ahí, como que si lo dijo Kolmogorov, pues ya es respetable, ¿no? Entonces, digo, para que no si ustedes van a hacer finanzas, que no les digan que es fácil, no, son del diablo, no sé qué, no, lo hay de todo. Y el que puso ya en bases matemáticas el trabajo de Robert Brown, de Albert Einstein o de muchos más, pues fue Norbert Wiener, ¿no? El famoso matemático, que por cierto visitaba México muy seguido, tenía un colega aquí en el Instituto Nacional de Cardiología, ¿no? Russell, con el que tenía cierta colaboración. De hecho lo menciona en su autobiografía, ¿no? Les recomiendo mucho el libro de cibernética que tiene Norbert Wiener, ¿no? Pero bueno, él es el que hace la parte matemática de formalizar todas estas ideas, sobre todo de físicos, sobre el movimiento de partículas de forma errática, ¿no? en un líquido. Y al final de cuentas, para lo que a mí me sirven es para introducirles, digo, este tema de lo de los tumores y los liposomas andando dentro de los tumores, para hablarles del movimiento, en realidad, el movimiento browniano, ¿no? El movimiento de partículas erráticas en un líquido. Entonces, esto es lo que observó Robert Brown en 1827 y lo reporta. Estos son pequeños granos de polen de una planta que se llama Clarkia conchela. Yo nunca había escuchado hablar de ella. Lo chistoso, tiene una historia curiosa este tipo de planta. Cuando los franceses, que ustedes saben, eran dueños del continente americano, igual que los gringos, yo creo que desde antes que se inventara la tierra, entonces deciden venderle Luisiana a los gringos, les digo, como si fuera territorio de ellos, a otros que también pues, no eran de ellos. Resulta que mandan una expedición, bueno, así como el mismo Darwin anduvo explorando por encargos de la flota real de Inglaterra, pues, para colectar, ¿cómo se llama?, sobre la biodiversidad en el mundo. Esta planta fue colectada precisamente en los campos de Luisiana y llevada a Inglaterra, y es donde Robert Brown trabajaba, ¿no? Robert Brown creo que también quiso pertenecer al Beagle y andar con Darwin explorando, pero al final le negaron porque no tenía los méritos suficientes. Pero él observó de estas partículas de polen que salían otras más pequeñas, le llaman el stache, es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice stache en español? ¿Alguien se acuerda? La maicena está hecha de eso. El almidón, exactamente ese almidón, lo que está emergiendo de las partículas del polen. Porque muchos dicen, no, pues es que lo que observó Robert Brown fue polen moviéndose. No, eran las partículas de almidón saliendo del polen. Estas son las partículas que él observó con un movimiento bastante errático, y mucha gente decía, bueno, ¿cómo me puedo explicar que esas partículas se sigan moviendo si está todo en equilibrio, no? De hecho, hubo un debate al respecto de si se explicaba mediante la composición atómica o no de la materia, ¿no? Entonces resulta que para 1905 Albert Einstein publicó este pequeño artículo. Les recomiendo mucho la lectura. Si saben matemáticas de cálculo o incluso menos, lo pueden leer sin mayor dificultad, ¿no? Además, Albert Einstein era bastante bueno, escribía bastante simple y bonito, al menos en inglés, la traducción que hay, ¿no?, del alemán, desde luego.
Entonces, fíjense, aquí es sobre las nuevas dimensiones, las dimensiones moleculares. Para entonces ya se sabía que si una partícula se mueve en un fluido, hay un modelo de fricción que dice que es proporcional a tu velocidad. Si aumentas tu velocidad, la fuerza de fricción te detiene más, ¿no? Resulta que este coeficiente ya lo habían calculado Gabriel, Stokes y Kirchhoff antes, y era proporcional al diámetro, al radio de la partícula, en este caso esférica, que se está moviendo en un fluido, mediada por otros factores, en particular la viscosidad del medio, ¿no? Entonces, para entonces ya se podían medir la difusividad o el coeficiente de difusión de ciertas partículas. En este caso, Einstein tomó la relación que hay entre el coeficiente de difusión y esta regla que daba sobre la fricción de partículas moviéndose en líquidos, dada por Stokes. Y él dijo, bueno, de aquí yo voy a determinar el tamaño de los átomos, ¿no? En particular de las moléculas de azúcar. Y es lo que publica en este paper. Al final de cuentas, la cuenta no le salió tan mal, le dio del orden de 6 por 10 a la menos 8 centímetros, más o menos 6.2 Armstrong, ¿no? Y ya saben, los diámetros de los átomos ahora se consideran, bueno, no es que sea un típico, pero más o menos de un Armstrong, ¿no? Entonces resulta que en este paper lo que hacía Einstein era decirle a toda esta gente que no creía que los átomos existían, es que incluso hasta los podemos determinar sus tamaños, ¿no? Entonces esa parte pues, está bonita porque dice uno, pues el tipo era demasiado inteligente como para plantear mediante información que tenía de diferentes sitios, del movimiento browniano en particular, pues decirles yo puedo determinar tamaños de átomos, no simplemente con papel y lápiz, no que ir al laboratorio. Bueno, alguien tuvo que ir al laboratorio a verificar todo lo demás, ¿no? Eso sí, pero no es. Entonces, ¿qué sigue? Resulta que después publica en el mayo de 1905 el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario requeridas por la teoría cinético-molecular del calor, ¿no? Estábamos hablando de calor, pero él estaba hablando de ese movimiento errante que tenían estas partículas que había observado Brown, o por lo menos él había reportado, ¿no? Entonces decía, yo quiero construir un modelo que me explique cómo es que se distribuyen en un medio infinito, esa sí es una hipótesis matemática, cómo es que se distribuyen estas partículas en el tiempo. Yo arrojo una cierta cantidad, como la gota de tinta, ¿no? en la pecera. ¿Qué ecuación diferencial es la que me sirve para justificar, digamos, las observaciones que yo hago? Eso es lo que estaba haciendo Einstein, ¿no? Entonces, básicamente lo que plantea en 3 páginas, digo, para el que quiera recurrir a la publicación de Albert Einstein, es deducir la ecuación diferencial que me explica la difusión, ¿no? Entonces lo que hace es suponer que las partículas no interactúan entre ellas, pero se pueden mover con cierta facilidad, pero andan erráticamente. Dice que define ciertos intervalos de tiempo a partir de los cuales, una vez que la partícula se mueve en ese tiempo, después vuelve a cambiar de dirección porque choca, ¿no? Choca con las otras. En particular estoy pensando, si yo soy partícula browniana, que lo que veo son moléculas de agua. Entonces, a cierto intervalo de tiempo, yo mi dirección la vuelvo a cambiar, ¿no? Pues fuera de ese intervalo de tiempo, dice, tal partícula ya no sabe quién fue el que lo golpeó. Bueno, a lo mejor entre humanos sí se sabe, pero vamos a hacer que fueran gente que no ve, ¿no? Entonces, esta propiedad, fíjense, la planteó Albert Einstein en su publicación y se conoce como propiedad de Markov, ¿no? O sea, yo pierdo información del golpe anterior hacia atrás, ya no sé de dónde viene, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Albert Einstein. Luego, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, dejo pasar un tiempo? Si estoy en una línea recta, yo puedo avanzar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siguiendo una probabilidad, ¿no? Es decir, voy a decir que no está sesgado, que es igual de probable que yo me vaya a la izquierda que a la derecha, ¿no? Pensando en una sola línea recta. Entonces, introduzco la idea de que tengo un número de partículas que experimentan desplazamientos, le llamo delta más delta de delta. Esta es notación de la publicación de Albert Einstein, en un cierto intervalo de tiempo. Este es el número total de partículas. Nada más que esta función, yo digo que es una función de probabilidad. La probabilidad, les digo, de cómo puedo yo dar el paso hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Le pido propiedades de normalización, ¿sí? Es decir, toda la distribución de pasos que puedo dar en la línea recta, el total es 1, ¿no? Si me encuentro en la línea recta, desde luego. Por otro lado, la probabilidad es simétrica, ¿sí? No importa si la probabilidad de ir a la izquierda que a la derecha, o en el caso arriba hacia abajo, es la misma, ¿no? Ahora planteo el número de partículas por unidad de volumen, esta cantidad
la planteé como una función de la posición en el tiempo. Voy a calcular esta función, cómo avanzo yo en el tiempo, dependiendo de las diferentes configuraciones que yo puedo hacer de pasos, ¿sí? Dejo pasar un cierto tiempo y yo puedo dar un paso delta, pero lo puedo dar hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, si hago las cuentas en un cierto tiempo, intervalo de tiempo, cuántos o cómo puedo dar los pasos, termino con que si yo avanzo a la función que es la distribución de partículas a una cierta posición después de avanzar un cierto tiempo en una cierta distancia, sería la colección de pasos que yo puedo dar, ¿sí? La colección me refiero a toda la combinación de pasos que yo puedo dar. Esto obviamente hay que tomárselo con cuidado, pues las cosas aquí físicamente no son infinitas, matemáticamente sí. Lo infinito matemático me facilita las cuentas, ¿no? Físicamente no. Entonces, todos los pasos que yo puedo dar me dan, digamos, 10 segundos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo puedes llegar en 10 segundos a cubrir, digamos, una cierta distancia, ¿no? Pues me puedo hacer pato un rato aquí, antes de que demos 10 segundos, luego puedo avanzar, etc. Entonces, todas esas combinaciones de pasos las estoy codificando en esta integral. Por eso es que estoy haciendo la suma respecto a los pasos que doy, ¿sí? Entonces digo, en un cierto tiempo le doy libertad de moverse como quiera, ¿no? A final de cuentas, solo está acotado por el tiempo. Entonces, pero aquí vienen dos propiedades, bueno, una propiedad de cálculo que espero que hayan estudiado en sus cursos de cálculo, los que ya llevaron cálculo, que es aproximar funciones mediante una expansión famosa que se llama de Taylor, ¿no? Entonces, si t es pequeño, tau es pequeño, perdón, yo puedo decir que puedo corregir, digamos, mi función hasta un orden tau, ¿no? De tiempo o la derivada de la f. Entonces, esta es una aproximación, así no debería de verlo igual. Y por otro lado también, si el delta t es pequeño, yo esta expresión la puedo poner como otro desarrollo de Taylor, ¿no? Esos son razonamientos de Einstein, ¿no? Bueno, sí, yo también, no hay que entenderlos, ¿no? Pero son simples, es lo bonito, ¿no? Que usó dos series de Taylor, una para el tiempo y otra para la posición. Metió todo en esta expresión que es la general. Esta, por ejemplo, después en procesos estocásticos es famosa, se llama de Chapman-Kolmogorov, que da pie a los procesos estocásticos más complicados que ustedes pueden encontrar. Resulta que si uno sustituye las dos series de Taylor aquí, usa propiedades de que esto es un 1, porque pues estoy integrando sobre la densidad de probabilidad, sobre todo la recta real. Esta es una función impar por la multiplicación del delta. Entonces esto va a ser 0, esto va a ser un 1, entonces me queda esta que se cancela con esta. Al final yo puedo cancelar estos dos términos, con los tres, me quedo con este y este. Si yo redefino esta integral que solo depende de esos pasos mediante esta cantidad, 1 sobre tau y delta cuadrada es la clave, pero si yo lo defino todo esto en una sola expresión, voilà, ¿no? Es lo que tengo, la ecuación de difusión, que ya habían encontrado los experimentales de forma fenomenológica, es decir, haciendo experimentos, no razonamientos de este estilo, pensando que las cosas sí están hechas de átomos. Entonces, esto no le valió el premio Nobel a Einstein, por cierto, ¿no? Pero, digo, no se conjaba con ese problema, no tenía pensado eso. Entonces, bueno, resulta que hay forma de justificar eso que yo observo de forma macroscópica, de forma microscópica, ¿no? De hecho, estos artículos son los que dieron pie a que ya no quedara duda de la existencia de los átomos, ¿no? Bueno, a lo mejor para ustedes o para mí, eso ya no es cosa de debate, ¿no? Quizás para alguna gente, no sé, pero fuera dentro de la academia es difícil, ¿no? Que alguien afirme que no existen los átomos. Digo, porque no solo es no digamos solo es un razonamiento con el que se explica, también hay forma de comprobarlo experimentalmente. Bueno, me voy a saltar algunas cosas de esto, que ya me quedan muy poco. Este es el típico experimento numérico. Si uno hace lo que dice la teoría de Einstein, de calcular lo que es el desplazamiento cuadrático medio dividido entre el tiempo, lo que tiene es una distribución o una trayectoria del movimiento de esta forma, el movimiento browniano. Toma el principio y el final, toma la distancia, la eleva al cuadrado y divide entre el tiempo en el que ocurrió la trayectoria, y esto es lo que tiene uno. Eso es como uno define difusión en realidad actualmente en un laboratorio. Varias partículas cumplen más o menos con la misma tendencia del movimiento cuadrático medio. Una solución a la ecuación diferencial que les dije es la que tuvo Einstein antes. Se establece, para el caso de los liposomos o las partículas de movimiento browniano, la ecuación diferencial estocástica.
Aquí es donde es la clave para el modelado. No voy a saltar ya esto es básicamente la solución de las ecuaciones estocásticas. De los parámetros de transporte, a partir de esta teoría podemos conseguir, digamos, hablar de cantidades que sí se podrían observar o no en el laboratorio, es decir, usando la teoría del movimiento browniano respecto a nuestras partículas liposomales, que son las que nos interesa modelar. Bueno, tenemos algunos datos que podrían ser o no verificados dentro de los laboratorios, la idea es que lo sean. La idea es no seguir solo una partícula, además el tomógrafo no lo puede hacer, tenemos que seguir una gran cantidad. Si eso hacemos, matemáticamente básicamente es un promedio, bueno, me voy a hacer una explicación, pero al final lo que obtenemos es una ecuación de difusión modificada con este término. Aquí van todas las interacciones que puedan tener, digamos, las partículas liposomales. Por ejemplo, si tienen barreras para, por ejemplo, que haya zonas del tumor que sean más densas que otras, esa información va codificada en este coeficiente. Aquí es el coeficiente de difusión pudiera tener globalmente las partículas dentro del tumor. Entonces, la idea de generalizar la ecuación de calor y trabajar con esta, con ciertas restricciones geométricas, pues da pie a pensar que ese es el modelo que podemos usar para el transporte de sustancias dentro de un tumor. Ya se ha trabajado en el caso de poros dentro de membranas celulares, hay una famosa ecuación llamada de Fick-Jacobs, y se usan potenciales o condiciones de frontera para delimitar el avance o no de las partículas. Y bueno, pues también ha habido ideas de hacerlo en el caso de dinámica de proteínas, usar potenciales como similitud para decir son barreras que tienen que saltar las partículas para moverse o no fácil dentro de un medio. Entonces ya ha habido forma de tratar estos potenciales para incluirlos a este tipo de ecuaciones diferenciales, que es el modelo que estamos trabajando, y poder, digamos, decir algo sobre la distribución de los liposomas dentro de un tumor. ¿No? Y bueno, con eso terminaría. Tenemos espacio para una pregunta. Así que empezamos tú. No, no es cierto. A ver, el palero. Sí, depende a quién se la preguntes. Si se la preguntas a un físico, ya te la platiqué. Si se la preguntas a un matemático, es Norbert Wiener el que lo puso en pie la definición. Básicamente es un proceso estocástico en donde tú defines características, por ejemplo, la media y la dispersión, ¿no? Entonces, eso tiene, digamos, son cosas ya establecidas.